Hola chicos, buenas tardes. Vamos a esperar 3 minutitos más para dar inicio a la sesión y también esperamos a que se incluyan e ingresen más estudiantes. En lo que esperamos a que den los 4:10, sí, ¿podrían confirmarme si se escucha bien, por favor? Sí, maestra, se escucha bien. Gracias. Vamos a esperar a que son 5 todavía ustedes para que iniciemos. Ok. Bueno, ahorita, en esta clase voy a escribir un poquito más en el pizarrón. Si no observaran algo o estuviera ilegible, me dicen para que lo revise, lo haga más grande o vemos qué hacemos. ¿Les parece? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar, esperando que se integren más compañeros. Ya esta es nuestra cuarta sesión y ya vamos concluyendo en esta sesión el tema número 1. Si recuerdan, hacemos un breve repaso sobre qué fue el tema número 1, pues el concepto de administración, importancia, sus características, y también abordamos la parte de qué es un ingeniero, qué es la ingeniería, cuál es el perfil del ingeniero en administración específicamente. Y lo único que nos hace falta ver de este tema número 1 es los campos de acción del ingeniero en administración. Ustedes ya realizaron una actividad respecto a este punto de los campos de acción. Vamos a considerar dos campos, uno que es emergente y otro que es recurrente. Entonces vamos a trabajar con estos dos campos en esta primera parte de la sesión. Tenemos 6 de ustedes, vamos a trabajar 3 y 3. Les voy a pedir por favor que puedan apoyarme con un aspecto, bueno, definiendo primeramente qué es el campo recurrente y qué es el campo permanente. Rudy, Fabio y Aurora, vamos a abarcar la parte permanente y Lisette, Martín y Manuel la parte recurrente o emergente. ¿Sí? ¿Quedó claro quiénes trabajan con qué campo? Repito, Rudy, Fabio y Aurora con la parte permanente, Lisette, Martín y Manuel con la parte emergente. Así vamos a trabajar. Para que lo recuerden y ahorita vamos a ir abordando específicamente cada uno de los campos. Tenemos dos campos de acción. Está el permanente y el emergente. Ya sea Rudy, Fabio o Aurora, si me apoyan comentando a qué se refiere el campo permanente o qué actividades incluye el campo permanente. ¿Los escucho? Pues, cualquiera de los tres abrir su micrófono. Sería la parte con la que ustedes van a trabajar. Sí, Aurora, ¿te escucho? ¿Te escuchamos? Pues son los que se lleva a cabo en el día a día y son muy diversos, ya que abarcan varias áreas de trabajo.
Comienzan algunos con el proceso administrativo, el cual es lo primero que se debe tomar en cuenta. Es, pues, ya que hay que fijar una estrategia para llegar a la meta deseada. Entonces, son actividades y reflexiones que debe de llevar el ingeniero en administración cuando está ya incluido en el campo laboral, que tienen que ver, como mencionaba ahora, las actividades diarias, que son diversas, y el campo más amplio, pues es el proceso administrativo. Ya veíamos en sesiones anteriores que el proceso administrativo implica 4 etapas: la planeación, la organización, la dirección y el control, y cada una de estas se llevan a la par como proceso. Al mismo tiempo que en otras áreas de la empresa también existe un proceso administrativo o se está desarrollando un proceso administrativo. No necesariamente tienen que ir en la misma etapa, pero sí está siempre presente el proceso administrativo para que se logren los objetivos. Entonces, esa es la característica del campo de acción permanente, que son actividades recurrentes, que siempre van a estar presentes en la organización, en la empresa, y el ejemplo principal pues, es el proceso administrativo. Si hablamos ya de cuestiones más específicas, sería, ¿podrían por favor darme algunos ejemplos, Rudy o Fabio, quizás desde su área, desde donde ustedes están incrustados, cuáles serían ejemplos de estas actividades permanentes? ¿Planeación, maestra? La planeación, específicamente planeación de qué. ¿Planeación de actividades? ¿Algún otro ejemplo de actividades permanentes o recurrentes? Fabio, ¿nos escuchas? Diseñar y gestionar. Diseñar y gestionar. Aquí sí me gustaría que fueran un poquito más específicos. Diseñar y gestionar, ¿qué voy a diseñar y qué voy a gestionar? Estrategias administrativas de procesos de calidad y la productividad de las organizaciones. Era así. Estrategias administrativas de gestión de calidad. Y productividad. Gracias, Aurora. Dependiendo del tipo de empresa o del tipo de organización, pues esas actividades recurrentes o permanentes pues van a ser diferentes. La característica, lo principal que debemos recordar de estas actividades es que son actividades diarias, actividades diversas, que siempre están presentes en el día a día de la organización, de las actividades que lleva a cabo, siempre van a estar. Aquí ya tenemos algunas, comentaba Rudy, la planeación de actividades, la asignación de actividades también podría entrar dentro de esas actividades permanentes, designo de acuerdo al perfil o al puesto quién realiza cada actividad. Supervisión. La supervisión. Supervisión de los objetivos, el avance de cómo van o la conclusión de ellos. Tenemos un ejemplo más. No solo vamos a diseñar alguna estrategia para el área de producción, el área de calidad, el área de mercadotecnia, van a gestionarse algunas otras estrategias, y también es importante esta parte de la supervisión de objetivos y avances. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las actividades que acaban de mencionar tiene relación con el proceso administrativo. Tenemos la planeación de actividades, pertenece a la planeación, el diseño, en la parte de la organización, donde establezco las actividades, hago la gestión administrativa, estoy haciendo la parte de la dirección. Si no tengo al recurso humano necesario para esto, lo contrato, lo busco, lo capacito, y por último tengo la supervisión de los objetivos y el avance. Aquí está la parte de control. Cuando ya tengo un instrumento que me dice qué tanto me acerqué
o cuánto sobrepasé el objetivo que tenía planeado, o cuánto me desvié de ese control que tengo. Entonces, esas son algunos ejemplos y las características de las actividades permanentes. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún ejemplo que quieran dar? ¿O algo más que quieran comentar? Chicos, si no tuvieran, también lo pueden mencionar, por favor, para hacer pues, que ustedes tengan mayor participación. Voy a hacer nuevamente mi lista y a un lado será la participación de Aurora y de Ok, entonces si del lado del campo permanente ya no hay algún otro comentario o algún otro ejemplo, nos vamos a ir a la parte emergente, que habíamos dicho que era Lisette, Martín y Manuel. De los tres, ¿cómo podrían definir este campo de acción? ¿Cuáles son las características de este campo de acción? Según lo que investigué, los lugares, el campo recurrente o emergente son los lugares en donde se registran las mayores tasas de cambio. Martín o Manuel. Recuerden que lo importante de estas sesiones es que no solo pueda yo hablar y explicarles y comentar, sino que ustedes participen. Si no hay algún otro comentario, esta parte del campo de acción emergente, como mencionaba Lisette, pues son los lugares, son los espacios dentro de o las áreas dentro de la empresa o la organización donde hay un cambio constante. Son aquellas actividades que quizás no teníamos contempladas. Sí, Aurora, ¿te escucho? ¿Te escuchamos? Pues son situaciones que hay que resolver inmediatamente. Que cuando algo falla hay que aplicar soluciones y resolver el problema. ¿Puedes repetir lo que mencionaste, por favor? Situaciones de... Inmediatamente. Gracias, Aurora. Y con eso, como que cerramos el círculo en cuanto a las características de este campo de acción. Es donde hay el mayor número de cambios y son situaciones o actividades dentro de las áreas que hay que atender y resolver de manera inmediata. Porque eso nos puede causar un problema, un atraso, pérdida de manera general a la empresa. Por eso son aquellas acciones o situaciones que pueden llegar a considerarse como un problema y que hay que solucionar. Al cabo de un tiempo, estas situaciones también las podríamos llegar a considerar de manera permanente, por el campo de acción permanente, de acuerdo a la recurrencia que tengan en un periodo. Por ejemplo, maestra, ¿podría ser el manejo de crisis? Por ejemplo, si surge algo en la empresa, un accidente o sería cómo resolver este caso de manera emergente. Pero si este caso, bueno, ya es recurrente, ya se manejan como que estos manuales para poder, como el ABC de cómo podemos manejar una situación que se nos presente, ¿no? Es correcto. Cuando ya estas situaciones son constantes en una organización y ya encontramos el caminito para resolverlas, pues pueden pasar al otro lado, que serían los permanentes, lo que mencionabas tú de los accidentes. Si ya sé que en el manejo de alguna maquinaria o en alguna actividad que es peligrosa, hay esos accidentes y voy ubicando cuáles son los aspectos que causan esos accidentes, puedo aplicar algunos planes o algunas estrategias, capacitación, la actualización del personal o la actualización también del aspecto físico de las maquinarias o lo que estén utilizando, y ya se va a convertir en una actividad permanente. Entonces, hay otras situaciones que definitivamente no las vamos a poder prever
y no las vamos a poder controlar, solo va a quedar resolverlas en ese momento. Entonces, situaciones como la de la pandemia, que quizás ya teníamos, y creo que lo mencionaba la semana pasada, ya teníamos como que un ensayo de eso cuando sucedió lo del H1N1, que nos resguardamos 2 semanas y teníamos como que en ese momento la idea de qué podría pasar, pero no dimensionábamos en todo lo que se va a convertir en coronavirus. Entonces, eso también forma parte, algunos aspectos se fueron a la parte permanente, y otros estaban totalmente en la parte emergente. No sé si tengan algún otro ejemplo específico que quieran compartir para que nos quedemos con 3 y 3 ejemplos. Aquí ya tenemos esta cuestión de los accidentes. ¿Algún otro ejemplo, Manuel? El análisis o investigación de un mercado. Aquí. Aquí podríamos tomarlo como parte de los 2 campos. ¿Por qué? Dentro del proceso o el ciclo de vida de un producto, pues hay la parte en la que crece, en la que se desarrolla y se lanza al mercado, va creciendo, y si no hay una modificación en el producto, pues tiende a desaparecer o incluso las empresas. Entonces, esta de análisis de mercado debe ser una situación permanente. Pero cuando ocurre o está relacionado o al mismo tiempo ocurren otras situaciones que son del campo emergente, sí se vuelve también parte del análisis de mercado de las actividades emergentes. Quizás inexplicablemente mis ventas bajaron o mi segmento de mercado cambió y no sé por qué y ahora no conozco cuál es mi mercado meta o mi cliente meta. Entonces ahí es cuando ya se convierte en una actividad emergente. ¿Alguien más que guste comentar un último ejemplo? Para que, como decía, nos quedamos con 3 y 3. Voy a poner aquí analizar. Quienes ya participaron, si gustan comentar algún otro ejemplo, Rudy, Aurora, Eliseo. Diseñar, asesorar y proponer estrategias. Diseñar o proponer estrategias. Aquí sería igual de un caso específico. Diseñar o proponer estrategias para, voy a retomar esta parte de la pandemia, para ventas en línea, por ejemplo. Aquí quizás muchos no tenían la experiencia de las ventas en línea y por esa situación mundial pues tuvieron que incluir esta parte de las ventas en línea en su, pues como parte de su estructura, y de ahí el crecimiento de todas las plataformas de entrega a domicilio, todo lo relacionado con la comida y los productos. Entonces, esto es la última parte de este tema número 1, donde ya conocimos un poquito, ustedes ya conocieron un poquito más de cerca cuáles son las habilidades que ustedes deben desarrollar como ingenieros en administración, tener esas habilidades conceptuales, habilidades técnicas, habilidades humanas que platicábamos la semana pasada, y entender que el campo de acción o el campo de actividad del ingeniero en administración es amplio y que lo podemos dividir en esos 2 aspectos, la parte permanente y la parte emergente, entendiendo las características de cada uno de los 2 campos, y que dependiendo del giro de la empresa, de la actividad de la empresa, pues las actividades van a ser diferentes en cada una de estas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar? Chicos, si quedó todo comprendido también, díganme. Todo claro, profe. Gracias, Vicente, para ir de la mano en esto. Entonces, Maestra, sí, en el apartado permanente, la primera, ¿qué dice? AD, ¿qué dice? En permanente. actividades. Ah, ok. Ya ahí.
Gracias. Sí, de nada. Entonces, no sé si están tomando apuntes o están tomando capturas de pantalla, puedo borrar lo que está allá en el pizarrón. O alguien todavía está tomando apuntes. Si no, realmente quiero entender que sí puedo borrar. Entonces, por este último tema del campo de acción del ingeniero en la administración, concluimos el tema 1. Voy a dar unas indicaciones respecto a la conclusión del tema 1. Entonces, de entregar sus 3 actividades, van a visualizar ya sus calificaciones en el transcurso de la semana y al final de la semana ya van a poder consultar su calificación final. Ahora déjenme quitar el comentario. Bueno, entonces les decía que al final de la semana ustedes van a poder checar sus calificaciones en plataforma de cada una de las actividades y en el sí van a también poder revisar su calificación ya correspondiente al tema 1. La semana pasada hablábamos de la entrega de las anotaciones o los apuntes que ustedes tengan. También van a encontrar una actividad adicional relacionada con este aspecto. Recordemos que les había comentado que para que van a entregar esa actividad debieron haber entregado sus 3 actividades completas en tiempo y forma y van a agregar ya sea la captura de pantalla como le compartí ahorita Rodi, o pues, la fotografía de sus apuntes. Y durante la semana también ya van a poder visualizar las actividades que corresponden al tema 2, pero vamos a trabajar de una manera similar. Entregan sus actividades, yo les voy a indicar en qué semana van a poder visualizar ya sus calificaciones de manera individual por actividad y ya la calificación en el SIT, y también van a poder visualizar un archivo en el apartado de comunicación del tema 1 con todas las calificaciones. Si hubiera alguna inconformidad o algo que ustedes consideren que hay que hablar, lo checamos, me dicen y lo revisamos. ¿Hace alguna pregunta con lo que me acabo de mencionar? Chicos. Creo que no hay dudas. Entonces, con esto concluimos el tema 1 y vamos a dar inicio al tema número 2. Ustedes tuvieron ya la oportunidad de revisar su programa. Este tema número 2 está relacionado con la historia de la administración. La administración, como vimos en el concepto de administración, pues ha estado presente en la actividad humana desde que el hombre se nace y ha sufrido una evolución a lo largo de la historia hasta lo que conocemos ahora. Hubo un periodo, un hecho histórico que ayudó a que la administración se considerara una ciencia como tal, y es la revolución industrial. En este periodo de la revolución industrial, pues creció todo lo relacionado con la industria y con los desarrollos a veces vienen algunas cuestiones o algunas problemáticas que hay que resolver. En ese contexto fue que nació el estudio de la administración ya como una ciencia. En el momento que ustedes hicieron su actividad, la primera actividad, hay algunas definiciones que ponen a la administración como una ciencia, como un arte, como una disciplina, pero de acuerdo a las especificaciones o las características que menciona Mario Bunge, podemos considerar la administración como una ciencia. Y también vemos que la administración tiene relación con otras áreas de conocimiento y al inicio esta relación era aún más cercana de la que podemos observar en este momento. Y hubieron algunas teorías o escuelas de la administración
que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes 2 semanas, que llevaron a la construcción de todo el bagaje teórico de la administración. La primera teoría administrativa o escuela de administración que vamos a analizar o a comentar es la teoría de la administración científica. Esta va a ser nuestra primera teoría, dependiendo del autor que ustedes consulten, pueden encontrarla como Escuela de la Administración Científica. Entonces, esta fue la primera vez que hubo ya aportaciones a la administración como ciencia, donde se fueron agrupando algunas concepciones o algunos enfoques como parte de la teoría administrativa. Y algunas aportaciones de economistas, ingenieros, que apoyaron también esta parte teórica. Y vamos a hablar primeramente de Adam Smith. Quizás ustedes en alguna ocasión hayan escuchado hablar de él, que está muy relacionado con la parte de la economía. De hecho, Adam Smith es considerado el padre de la economía. Él escribió un libro, La riqueza de las naciones, donde empieza a poner algunas cuestiones teóricas relacionadas con la economía y la administración. Menciona que todos los organismos, las empresas, deben de contar con ciertos elementos que van a permitir que se lleven a cabo sus actividades. Dentro de lo que comentaba Adam Smith es que cada una de las organizaciones debería contar con algunos elementos para producción, que es tierra, trabajo y capital. Esa es como que una de sus principales aportaciones de terminar esto. Y dentro de su libro, de la riqueza de las naciones, pues hace todo un análisis de la relación que existe entre estos elementos con las empresas, con la economía, específicamente o más cercano a la economía, la administración. De hecho, Adam Smith, aparte de ser considerado el padre de la economía, es considerado también padre del liberalismo económico, donde lo que se busca es aumentar la producción de esa industria o de esas empresas que ya existían. El enfoque que tenía Adam Smith era netamente con la parte de los recursos, de aumentar el nivel de producción, pero también existe otro enfoque que es como que la base para la teoría de la administración científica, que más adelante vamos a ir viendo cuáles son los representantes de esta teoría o de este escuela. Otro pensador que contribuyó al desarrollo de plantar las bases para la teoría de la administración científica es Robert Bowen. Él tenía otro enfoque, a diferencia de Adam Smith, lo que él veía o la aportación que él hizo es en la parte del recurso humano. Si retomamos y volvemos a la parte de la revolución industrial, pues estaban diferentes fábricas, había trabajo, pero las jornadas de trabajo eran extensas, eran 10, 12 horas, 16, dependiendo a qué se dedicaban cada una de las fábricas, pues quizás eran las jornadas de trabajo. Y no solo trabajaban hombres en edad laboral, mujeres, sino también había niños trabajando bajo esas condiciones. Entonces, esto era otro de los aspectos que había que también resolver o encontrar alguna
estrategia o algo, una parte teórica que pudiera ayudar a resolver este tipo de situaciones. Y este es el enfoque de Robert Owen. Está relacionado con el recurso humano. Entonces, Robert Owen está relacionado con el aspecto humano, del recurso humano, específicamente con las jornadas de trabajo, el empleo infantil y las condiciones de trabajo en general. Entonces, las aportaciones de estos dos personajes, Graham Smith y Robert Owen, van a sentar las bases para que a partir de lo que ellos expresan y mencionan, se vaya desarrollando la teoría de la administración científica, que es la primera escuela o la primera teoría que nosotros vamos a encontrar que se desarrolló, ya considerando la administración como una ciencia. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, algún comentario? Chicos, si no es así, les voy a dar el espacio para que puedan tomar su captura o hacer su anotación. Ustedes me indican en el momento que pueda empezar a borrar. Recapitulando, las bases para la teoría de administración científica, dos aportaciones de dos enfoques diferentes, la parte de Adam Smith relacionada con la economía, que determina los factores de producción, tierra, trabajo y capital, y que expresa esto en el libro de la riqueza de las naciones. Y está relacionado el enfoque con la parte de la productividad, del aumento de la productividad. Por otro lado, tenemos el programa con lo relacionado con el recurso humano, jornada de trabajo, trabajo infantil y las condiciones de trabajo. Entonces, bueno, ustedes ya tienen ahí su captura en el chat. Yo voy a empezar a borrar. Dentro de la teoría de la administración científica ya hay personajes o principales representantes de esta teoría o de esta escuela. El primero de ellos es Frederick Taylor. Ya tuvieron la oportunidad de leer algo relacionado con la administración o haber llevado una materia relacionada con la administración, pues han de tener presente ese nombre, Frederick Taylor, que es considerado el padre de la administración científica. Ahí se pueden poner en su apunte, un asterisco o algo. Entonces, maestra, los dos primeros estaban más enfocados más hacia la economía. Y con Frederick Taylor, ajá. Sí, el primero, Adam Smith, relacionado específicamente con la economía, y Robert Owen tenía más una parte social del área de ciencias sociales. Por eso se enfocaba más a lo que mencionaba, al tipo de trabajador o a las jornadas. Pero ellos dos sientan la base para que digan, ok, hay una ciencia que tiene que desarrollarse específicamente aplicable a la industria o a las fábricas, que es la administración. Con esta base, el primero que hizo su aportación fue el principal aportador a la teoría de la administración científica, pues es Frederick Taylor,
que recibe este nombre del padre de la administración científica. Es el primer autor que vamos a considerar. Sí, no, te escucho, perdón. Sí, no, ok, prácticamente sería como que el prólogo a lo que ya sería la administración. Exactamente. Ah, gracias. Durante esa época surgieron la parte de post de la revolución industrial, muchas áreas de conocimiento que deberían desarrollarse y que deberían de cumplir con ciertas características. ¿Por qué hablamos de la administración científica? Porque vamos a poder aplicar en lo que se desarrolle con los aportes que se estén dando, vamos a poder aplicar el método científico. Es por eso que se considera la administración como una ciencia. Ustedes en prepa quizás llevaron alguna materia relacionada con investigación, métodos de investigación, metodología de la investigación, y uno de los principales temas que se ve pues, es el método científico, la construcción del método científico. ¿Alguien recuerda en qué consiste este método científico o cuáles son algunos aspectos que se deben de considerar a la hora de aplicar el método científico? Dos. La aplicación del método científico, de manera general, nos dice que nosotros podemos comprobar una hipótesis, es decir, si la hipótesis se cumple o no se cumple, dependiendo de la problemática que vayamos a abordar. Entonces, hay una hipótesis, hay una recolección de datos, hay un análisis, y al final hay una conclusión, donde nos dice si la hipótesis se cumple o no se cumple. De manera general, pues son los aspectos que considera el método científico, que se puede aplicar algunos experimentos que se han desarrollado en la administración. Más adelante, en la penúltima teoría de la administración, o escuela de la administración, está relacionado con el aspecto de experimentos que se hicieron dentro de las empresas. Quizás ustedes han escuchado los experimentos que se dieron en General Electric, cuidando o modificando la luz que había en el lugar donde estaban trabajando, la ventilación, el ruido, el espacio en general. Eso formó parte de un experimento que ha sido muy importante y relevante para el desarrollo de la administración con enfoque específicamente al recurso humano y al ambiente en el que trabajan. Entonces, si hay algún comentario, pregunta. Chicos, si no, les pediría por favor, porque lo que quiero es que ustedes participen en la actividad que va a estar programada para esta semana, va a estar relacionado con esta teoría de la administración. Van ustedes a realizar una línea de tiempo, donde van a ubicar a los representantes y el enfoque de esa teoría o de esta escuela, para que la siguiente semana vayamos revisando de manera un poquito más rápida y más puntual con los comentarios y las aportaciones que ustedes puedan hacer. Entonces me voy a quedar hasta aquí para que retomemos ya de manera conjunta toda la línea del tiempo que vayan a trabajar o lo que ustedes hayan investigado hasta ese momento para aportar a la línea del tiempo. Les voy a borrar. Pero la línea del tiempo va a ser de autores o con respecto a qué? Respecto a cada una de las teorías. Por ejemplo, en la primera parte, la teoría de la administración científica, van a ubicar la línea del tiempo, a qué periodo pertenece, quizás poner el mayor representante y el enfoque. Van a encontrar mucho material en internet, así establecido. La escuela, o la teoría, el representante y el enfoque. De todas maneras, cuando ustedes ya tengan la actividad disponible en Moodle, voy a poner ahí específicamente cuáles son los elementos que debe contener, pero de primera instancia, lo que ustedes
puedan empezar a investigar el nombre de la escuela, de la teoría, el enfoque y el representante o los representantes, los mayores representantes de esa escuela o de esa unidad de la administración. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, concluiríamos con eso. No sé si fuera de lo que acabo de comentar, tengan alguna duda con lo que está en plataforma o algún otro comentario. Si no, pues sería todo de mi parte, esperando a que si hubiera algo que quieran revisar respecto a sus calificaciones. Ya saben, las líneas de comunicación son la mensajería de Moodle o la mensajería de Teams. Preferentemente, o para una respuesta más pronta, si lo pueden hacer por Teams, por mí está bien. Que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra.